Claro. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7, recoge una serie de enseñanzas del Señor. Es un discurso muy largo. Comienza con el sermón de las bienaventuranzas y luego va tratando diversos temas de sal de la tierra, de la luz del mundo. También habla de la rectitud en la limosna, en la oración, en el ayuno. Habla de la confianza que tenemos que tener en Dios. Y bueno, en este largo discurso quería aprovechar pues, esta meditación para centrarme pues, en ese momento en el que el Señor habla de la oración. Mira la cámara, mira la cámara. Sí. Que habla de la oración. Dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que son amigos de orar puestos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo oculto. Y tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. Y al orar, no empleéis muchas palabras como los gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Así pues, no seáis como ellos, porque bien sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad, antes de que se lo pidáis. El Señor da una serie de consejos de cómo tiene que ser nuestra oración. En primer lugar, pues habla de que no tiene que ser como la de esos que pretenden, ¿no? Pues aparentar. No sean como los hipócritas, que son amigos de orar, puestos de pie, ¿no? Para que todos les vean. No hacemos las cosas cara a los hombres, sino que tenemos que hacer las cosas cara a Dios. Es Dios el que nos escucha. Es Dios el que nos va a ayudar. Es a Dios a quien nos dirigimos. Y Dios lo ve todo. Y Dios nos escucha siempre. Por eso el Señor nos anima, ¿no?, a buscar ese recogimiento. Para hacer oración es necesario el recogimiento. Desconectar. Desconectar no solamente a lo mejor pues, poner en modo avión el teléfono o desconectar de las redes sociales, sino buscar también un lugar donde encontremos un poco de paz, de silencio. Qué importante es el silencio para la vida interior, para poder hacer oración. Por eso el Señor nos dice, entra en tu aposento, entra en tu habitación, o entra pues, en la iglesia, en ese oratorio, en ese lugar donde vas a encontrar esa paz, esa serenidad, ese silencio. Cierra la puerta para no dejar entrar distracciones, cosas que nos puedan perturbar, porque queremos orientarnos, ¿no? Queremos dirigirnos a Dios. Y ora a tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. La oración es clave para la vida cristiana. La necesitamos para crecer. Son los cimientos de nuestro edificio. En estos discursos del Señor, como señalaba al principio, ¿no? Son 3 capítulos enteros de San Mateo que va recogiendo diversas enseñanzas del Señor. Una de ellas, por ejemplo, es lo de edificar sobre roca.
para que haya una verdadera vida cristiana, tenemos que tener vida de oración. Tenemos que tener trato con Dios, tenemos que tener intimidad con Dios. Es bueno, y mucha gente yo me he encontrado y que me ha dicho, y también, pues creo que nos pasa a todos, que uno puede decir, no, pues yo rezo, ¿no? Y a veces, pues cuando estoy haciendo una cosa, o cuando estoy haciendo otra, pues me dirijo a Dios, doy gracias a Dios, o voy en el carro, voy rezando a lo mejor pues una parte del rosario, o salgo el rosario, o bueno, en mis diversas actividades, pues sí que tengo a Dios presente, ¿no? Mientras voy haciendo otras cosas. Y eso está bien, está muy bien. Dios nos va ayudando y nos va, bueno, pues metiéndose en nuestra vida. Pero necesitamos, de verdad, necesitamos unos tiempos exclusivos para el Señor. Necesitamos saber decir, no, este tiempo, esos 30 minutos, son para ti, Señor. Entonces, ¿no? Fuera el celular. Voy a buscar también un momento adecuado. Que normalmente pues sepa, ¿no? Pues que en ese momento pues no me van a interrumpir. No va a ser un momento en que, bueno, pues haya el peligro de que bueno, pues por cosas del trabajo, por cosas de la familia. Entonces, hay que buscar esos momentos de paz, de serenidad, de silencio, para poder hablar con Dios, para ganar en ese trato con el Señor. Y Jesús también nos dice, y al orar, no empleen muchas palabras con los gentiles que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Si pues no sean ustedes como ellos, pues bien sabe vuestro Padre Dios de qué tienen necesidad antes de que se lo pidan. Y al leer estas palabras me acordaba de un punto de Forja, en el que San José María dice, la oración, recuérdalo, no consiste en hacer discursos bonitos, frases grandilocuentes o que consuelen. Oración es a veces una mirada a una imagen del Señor o de su Madre. Otras, una petición con palabras. Otras, el ofrecimiento de las buenas obras, de los resultados de la fidelidad. Un soldado que está de guardia, así hemos de estar nosotros a la puerta de Dios, nuestro Señor. Y eso es oración. O como se echa el perrillo a los pies de su amo. No te importe decírselo, Señor, aquí me tienes, como un perro fiel. O mejor, un borriquillo que no dará coces a quien le quiere. No se trata de la oración de que nos salgan. Hemos leído este punto de Forja que creo que da pues, muchas sugerencias de cómo debe ser nuestra oración. Es ese encuentro con el Señor. Y debemos de intentar pues, tener esa intimidad. En otro libro, En Camino, San José María, al hablar de oración, dice, ¿y qué es orar? Orar es hablar con Dios. Dice, ¿y hablar de qué? Pues hablar de alegrías, tristezas, preocupaciones. Son cosas que tenemos en el alma, en el corazón, con las que nos dirigimos al Señor. San José María termina ese punto diciendo, se trata de conocerle y conocerte. Porque en la medida en que hacemos oración, vamos conociendo al Señor y también nos vamos conociendo a nosotros mismos. Para conocer al Señor, importante es leer el Evangelio, meterse en las escenas del Evangelio, como decía San José María. Ser como un personaje más, ser como uno de sus discípulos, como uno de los apóstoles, como ese enfermo que acude al Señor para que le cure, ser como esa samaritana a la que el Señor se encuentra en el pozo de Sicar y entabla esa conversación con el Señor y hablan de la necesidad del agua. Y a través de eso el Señor pues, va metiéndose
en el alma de esa persona para conseguir que desee pues, conocer más. Nosotros en la oración vamos a conocer más al Señor. Vamos a tratarle más. Y ahora, en este tiempo de Cuaresma, es uno de los aspectos principales que la Iglesia nos recuerda. El ayuno, el sacrificio, la limosna, la caridad y la oración. Por eso, hoy en este retiro que estamos teniendo, en este rato de oración, de conversación con el Señor, vamos a preguntarnos si tenemos esos momentos concretos, con tiempo concreto, en un lugar en el que sabemos que podamos tener pues, esa tranquilidad, esa paz, esa serenidad. Y luego, pues, ¿qué voy a hablar con el Señor? San José María y muchos santos pues, recomendaban siempre llevarse un libro. Puede ser coger el mismo Evangelio, coger algunas palabras del Evangelio, meditarlas, ese Evangelio que se ha leído en la misa de ese día. Luego también hay otros muchos libros que nos pueden ayudar. José María pues, tiene esos libros, Camino, Surco, Forja, que seguro que todos conocen. Esos libros están compuestos de puntos de meditación, son puntos breves, concretos. Muchas veces también parten de un pasaje del Evangelio o de unas palabras del Señor. O en concreto, Forja, yo les animo a hacer oración con Forja, porque de verdad que les ayudará mucho. Porque Forja es la oración de San José María. Esos puntos en Forja son tomados de sus apuntes, de sus ratos de oración, de su conversación con el Señor, de las palabras que le dirigía. La oración de un santo nos puede ayudar a nosotros, a cada uno de nosotros, a hacer oración, a hablar con el Señor. En otro punto de Forja, dice San José María, cuenta el evangelista San Lucas, que Jesús estaba orando. ¿Cómo sería la oración de Jesús? Contempla despacio esta realidad. Los discípulos tratan a Jesucristo y en esas conversaciones el Señor les enseña, también con las obras, cómo han de orar. Y el gran portento de la misericordia divina, que somos hijos de Dios y podemos dirigirnos a Él como un hijo habla a su Padre. El Señor quiso que en los Evangelios apareciese en varias ocasiones pues, su oración, cómo se retiraba a un lugar solitario, muy de mañana, a final del día. Los discípulos en varias ocasiones buscan al Señor y lo encuentran en oración. En varias ocasiones el Señor habla también de cómo tiene que ser la oración y pone el ejemplo, más bien pues, cuenta la historia, ¿no?, del publicano y el fariseo que suben al templo a orar. Y como pues, el fariseo va a la oración, podemos decir, a justificarse delante de Dios. A decir, qué bueno. Y sin embargo, el publicano el que ha hecho una verdadera oración. Porque para que haya oración tiene que haber humildad. Porque en la oración, pues, nos dirigimos a Dios. A ese Dios que nos ha creado. A ese Dios también que nos quiere, que es nuestro Padre. Y mostramos nuestra indigencia, es decir, nuestra necesidad. Por eso también el Señor nos dice que pidamos en la oración. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Es bueno pedir. Pedir en la oración. Pedir por esas cosas que necesitamos.
No solamente las cosas materiales, pero también las cosas materiales, sino pedir por las cosas espirituales, las cosas que son más importantes, más necesarias. Llamar, buscar ese consejo del Señor, buscar esa luz del Señor. A veces pues, nos podemos encontrar con la oscuridad, pues vamos a llevar la oración, vamos a pedir ese consejo al Señor. Y a veces habrá que perseverar, como también nos dice el Señor, que tenemos que perseverar en la oración, que insistir. El Señor quiere que insistamos. El Señor nos escucha siempre, pero quiere que insistamos, que manifestemos nuestra fe. Y por otro lado, un componente importante de la oración es manifestar nuestra disponibilidad al querer de Dios. Vamos a la oración no para que Dios haga mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere, Señor, de mí? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que corregir? Cuando a lo mejor nos encontramos con una situación que nos contraría, que nos disgusta, pues vamos a la oración y se lo decimos al Señor, pero tenemos que recordar también esas palabras del Señor que nos dice, tenemos que recordar ese momento en el que el Señor hace su oración en el huerto de los olivos y manifiesta, ¿no? Pues que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dirigiéndose al Padre. Ahora, en este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de conversión, de penitencia, de acercarnos más a Dios, de escuchar al Señor. Uno de los textos que aparece repetidamente en estos días de Cuaresma, apareció el primer día, el miércoles de ceniza, y vuelve a aparecer en varias ocasiones durante estos días de Cuaresma. Son unas palabras de la Escritura que están en un salmo que dice: ojalá no endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. No endurecer el corazón. Para poder escuchar esa voz del Señor, para poder escucharle en la oración, lo que nos quiere decir. Endurecemos nuestro corazón y no nos es posible escuchar la voz del Señor cuando estamos llenos de nuestro egoísmo, cuando a lo mejor pues solamente buscamos lo que nos interesa a nosotros y no buscamos qué es lo que quiere el Señor. Endurecemos también nuestro corazón cuando nos alejamos de Dios, cuando estamos lejos de Dios. Por eso, la mortificación, la penitencia, el sacrificio es tan importante en este tiempo de Cuaresma y es tan importante para la oración, porque nos ayuda a limpiar el corazón, a tener los oídos del alma despejados, limpios, para que pueda hablarnos. También la caridad, la limosna, pues nos hacen descubrir a Dios en los demás. Vamos a aprovechar este tiempo de Cuaresma que va avanzando para pedirle al Señor que nos haga almas de oración, para también dar un paso en nuestra oración. Toda nuestra vida vamos a ir aprendiendo a hacer oración. No es que uno diga, bueno, pues ya sé hacer oración y ya llegó a la plenitud. No. Pues, en la medida en que uno va haciendo oración, va profundizando más. Y luego además también, pues esa oración va cambiando la manera de hacerla en determinados momentos, por las circunstancias, por las cosas que tenemos en el corazón. Pero siempre tiene que haber esa confianza. Saber que Dios nos escucha. En el texto con el que empezamos un rato de oración, que está contenido ahí en el Evangelio de San Mateo, Jesús, dirigiéndose a los apóstoles y también a esa muchedumbre que escuchaba, dice: vosotros, en cambio, orad así.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, sino líbranos del mal. El Señor enseña el Padre Nuestro. Esa oración que tiene que ser el centro de nuestra oración, porque es la oración que el Señor mismo nos ha enseñado. Y en esa oración Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios como Padre. Porque Dios no es un tirano al que vamos a intentar convencer para que nos haga algún bien. Dios no es alguien que está lejos. Dios es nuestro Padre. San José María insistía mucho en la importancia de la filiación divina, darnos cuenta que somos hijos de Dios. Y por eso nuestra oración tiene que ser la oración de un hijo. Toda paternidad procede de Dios. La paternidad humana, muchos de ustedes son padres, son papás, tienen hijos, ejercen una paternidad que es reflejo de la paternidad de Dios. Y como quieren a sus hijos, quieren lo mejor para sus hijos. Y aunque a veces pues, no somos perfectos y seguro que todos pues, diríamos, pues bueno, a veces me he equivocado pues al educar a mi hijo en tal aspecto, en tal momento, o en tal día, pues ocurrió tal cosa y no lo hice bien, ¿no? Pero sí que queremos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Bueno, pues Dios es nuestro Padre, quiere lo mejor y como es Dios, pues no se equivoca. Nosotros, en nuestra oración, vamos a procurar darnos cuenta que somos hijos. Aunque ya tengamos muchos años, aunque ya no solamente seamos papás, sino que seamos a lo mejor abuelos, pues también somos hijos, hijos de Dios. Y nos podemos dirigir a Dios con esa confianza ante ese Padre tan bueno. Un Padre que le podemos pedir que nos dé nuestro pan cotidiano. Ese pan que es las necesidades materiales que necesitamos, pero sobre todo ese pan cotidiano, ese pan de cada día, pues nos referimos también a la Eucaristía. Que venga a nosotros, que le recibamos. También le decimos que nos perdone, haciendo el propósito de perdonar nosotros, como también nosotros perdonamos. Cuando hacemos oración, cuando hablamos con Dios, el Señor nos va dando esas inspiraciones, esos afectos, esas luces. A veces al meditar alguna cosa que nos ha sucedido, otras veces al leer pues, algún libro, algún pasaje del Evangelio o de algún libro espiritual. A veces al meditar, por ejemplo, una parábola. Me viene ahora mismo a la cabeza, pues, al recordar esto de perdonar a los que nos ofenden, esa parábola del Señor que hemos escuchado hace pocos días, en las que un rey pues, perdona a su siervo una cantidad increíble de dinero. Una barbaridad. Muchísimo. Porque ese siervo le ruega, ¿no?, que le perdone, ¿no? Pero luego ese siervo se encuentra a un compañero que le debía una pequeña cantidad de dinero y no es capaz de perdonar. Y como el Señor, pues en la parábola pues cuenta pues, que el rey se entera y le recrimina a ese criado, a ese siervo. Oye, yo te había perdonado. ¿Cómo no perdonaste tú a tu compañero? Cuando hacemos oración y meditamos a lo mejor en esa parábola, pues a lo mejor inmediatamente nos viene a la cabeza pues, que a veces nos cuesta perdonar pequeñas ofensas que nos hacen.
tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a saber perdonar. Porque nos damos cuenta de cuántas cosas Dios nos ha perdonado. Cuánto nos fastidia cuando alguien no es puntual. Cuántas veces nosotros a lo mejor no hemos sido puntuales para ir a misa, para hacer nuestro rato de oración, para hacer esa norma de piedad que nos habíamos propuesto. Cuánto nos duele a veces que alguien nos trate, no es que nos trate mal, no es que nos golpee, pero no es con indiferencia o que no nos trate bien. Cuántas veces nosotros a lo mejor nos hemos distraído en la Santa Misa o cuando estábamos en la iglesia, o no hemos tenido ese detalle con el Señor que sabíamos que teníamos que tener. Al hacer oración, al hablar con Dios y al meditar este pasaje, pues nos pueden surgir esos afectos, esas inspiraciones y decirle, Señor, perdóname. Porque a veces me comporto como ese siervo que ha sido perdonado una deuda grandísima y yo, sin embargo, pues no sé perdonar en cosas pequeñas. Vida de oración, será la oración. Es necesario para tener una vida cristiana sólida. Para vivir también esa coherencia en nuestra fe, en nuestra vida corriente, día a día. San José María aconsejaba, utilizando unas palabras de Santa Teresa de Jesús, de pedirle ayuda a San José. Esta santa tenía mucha devoción al que hizo las veces de Padre de Jesús en la tierra. Y recomendaba que si alguno no tenía quien le pudiese enseñar a la oración, que pidiese ayuda a San José, que ese era un gran maestro. Realmente, San José fue el que más trató a Jesús después de la Virgen María. Fue elegido para ser el custodio de Jesús. Estamos ahora, además, en su año de San José, así lo ha querido el Papa. Seguro que lo estamos tratando más este año. Y además estamos en el mes de marzo, mes que se celebra la fiesta de San José, la fiesta grande de San José. El 19 de marzo celebraremos esa solemnidad de San José. Pues vamos a pedir que nos ayude a saber tratar a Jesús, a saber tratar a Dios, que nos enseñe a hacer oración, que junto con la Virgen, junto con Santa María, que es nuestra Madre, pues tratemos al Señor. Aprendamos a hacer oración, nos concretemos pues, ese momento, ese tiempo. Busquemos ese tiempo de paz, de serenidad. Busquemos crecer en esa vida interior, en ese trato con el Señor, en esa intimidad con el Señor, pidiendo a San José y a la Virgen que nos acompañen y que nos ayuden para ser de verdad almas de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda ahora para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.